les voy a enseñar cómo hacer este fantástico conjunto que bien podréis hacer con 2 retales de tela nueva o reutilizando tela de alguna prenda vieja que tengáis, como en mi caso que utilicé tela de un vestido que ya no usaba. Venga, a trabajar. Vamos a necesitar 2 piezas de tela de aproximadamente unos 50 de ancho por 40 o 50 centímetros de largo. También necesitaréis 1 metro, tijeras, algo para marcar, un rotulador, bolígrafo o tiza y alfileres. Antes de empezar vamos a tomar 4 medidas. Para el top vamos a necesitar la medida de nuestro cuello a la parte más grande de nuestro pecho y el contorno delantero de nuestro pecho. Y para la falda vamos a medir nuestra cadera en 2 partes, desde el huesito de nuestra cadera hasta el huesito de nuestra cadera pasando el metro por detrás y de huesito a huesito por delante. Vamos a empezar con el top. Tomamos una de las piezas de tela y la doblamos al medio horizontalmente. Vamos a medir desde la parte del doblez hacia afuera 6 centímetros y vamos a realizar una pequeña marca. A continuación, también por la parte del doblez, vamos a marcar la medida que tenemos de nuestro cuello hasta la parte más grande de nuestro pecho. Y utilizando esta medida como referencia, vamos a marcar horizontalmente la medida del contorno delantero de nuestro pecho. Ahora vamos a cortar las tiritas con las que nos vamos a atar el top al cuello. Cortamos desde el exterior de la tela hasta la marquita que habíamos hecho a 6 centímetros. Una tirita de aproximadamente 1,5 cm o 2 centímetros y cortamos las 2 capas de tela. Partiendo de este corte, vamos ahora a cortar diagonalmente pasando por nuestras marquitas, es decir, uniendo el cuello con la marca del contorno del pecho y de ahí hasta el final inferior de la tela. Y ya está, ya tenemos el top listo. Estas tiritas son las que se van a atar en el cuello y estas otras son las que se van a atar en la espalda. Vamos con la falda. Cogemos el rectángulo de tela que nos queda y marcamos la medida de nuestra cadera de huesito a huesito por detrás, más unos 12 o 15 centímetros extra. Mide la tela tanto por arriba como por abajo para que no te quede torcido. Cortamos y repetimos este paso en la pieza de tela que nos quedó, pero esta vez con la medida delantera de nuestra cadera más los 12 o 15 centímetros extra. Y ahora coge los alfileres y la tela y vente conmigo. Vamos a unir los 2 paneles de tela y a poner un alfiler de un lado a la altura de los 12 o 15 centímetros extra que pusimos. Ahora nos colocamos la falda alrededor de la cadera y ajustando ponemos otro alfiler en el lado contrario. Puede que necesites ajustar el primer alfiler un poquito. La idea es que se quede bien ajustado a tu cadera y que no se caiga. Ahora vamos a cerrar con alfileres todo el contorno de nuestra falda por ambos lados de la cadera, ajustando poquito a poco por un lado y por el otro hasta que nos quede cerrada completamente y bien pegadita. No pongas todos los alfileres de un lado primero y luego del otro, porque así es muy probable que te quede muy cerrada de una mitad y que no te alcance la tela del otro lado. Así que un poquito por un lado, un poquito por el otro, un poquito por un lado, un poquito por el otro, hasta terminar. Nos la quitamos con cuidado para no pincharnos o quitar los alfileres y volvemos a nuestra mesa de trabajo. Coge las tijeras y recorta tiritas de aproximadamente 1,5 cm o 2 centímetros a lo largo de toda la falda y por ambos lados, cortando desde el exterior hasta los alfileres y cerrando con un doble nudo. Puede que necesites hacer algunos ajustes y ajustar o aflojar los nuditos hasta encontrar tu medida exacta. Pero ya está lista. Podrás usarla como faldita directamente o como pañuelito sobre tus leggings o pantalones. Eso es todo. Más fácil imposible. Venga, vamos a probárnosla. Y esto es todo por hoy. Espero que este tutorial te haya gustado y que te sea de utilidad.
No olvides darle like, suscribirte y activar la casilla de notificaciones para no perderte nada de lo que se viene. Yo soy Julia Méndez desde Egipto y os mando muchos besos para todas. Hasta prontito.